Buenas noches para todos. Feliz día a todos los niños. Ya los saludamos. Algunos que se sienten niños de corazón. ¿No, Gerardo? Muy bien, gracias. Muy bien. Están pasando a su lugar. Y hoy de mañana felicitamos también a todos la organización de la escuelita dominical, a todos los maestros, a todos los que colaboraron, porque hubo un despliegue espectacular esta mañana. Este salón se transformó en un Boeing 747 y volamos juntos con los niños y viajamos ahí por el mundo. Así que fue muy interesante y los niños creo que lo disfrutaron mucho. Saludamos a todos los que están siguiendo por la transmisión también. Y bueno, vamos a disfrutar si Dios quiere, y Dios sin duda que es el más interesado en hablarnos en esta noche. Hace algunos meses, dos meses creo, hubo una reunión de jóvenes especial en la cual se le ocurrió a aquellos que organizaban la reunión hacer un buen guiso, ¿no? Eso no llama tanto la atención, pero bueno, se hizo un buen guiso, todos los adolescentes, todos los jóvenes, trajeron algún ingrediente. Un hermano que es muy hábil en la cocina hizo un guiso riquísimo, ¿no? Y bueno, ahí cuando todos los jóvenes decían, bueno, después de la charla vamos a compartir este rico guiso, ¿no? Cada uno trajo de lo mejor que podía, la mejor carne, el mejor, ¿no?, ingrediente. Y después la idea fue, bueno, ahora vamos a ponerlos en viandas y vamos a salir a repartirlos a todo el barrio, a aquellos que están en situación de calle, ¿no? Y fue una muy buena experiencia. Nos repartimos en grupos, y fuimos allí a llevarle una comida caliente a aquel que estaba viviendo en situación de calle. Y pudimos ver y comprobar algo que uno ya lo ve en su andar diario, y es que cuánta gente vive en la calle, ¿no? Cuánta gente es indigente. Indigente quiere decir aquel que carece de medios para vestirse, para alimentarse, etcétera. O sea, de los medios para las necesidades básicas. Eso es un indigente, ¿no? Algunos pudimos comprobar que han decidido vivir en la indigencia, ¿verdad? Porque en realidad tienen casa, tienen familia, pero bueno, por diferentes motivos que escapan de esta charla, quieren estar ahí. Pero otros, bueno, están ahí por diferentes situaciones de la vida. La cuestión es que cuánta gente está en esa situación. Recuerdo en 2010, cuando fue el terremoto en Haití, y se armó un equipo para salir a ayudar, a prestar asistencia sanitaria. Y bueno, yo pude incluirme en ese equipo. Y en esa época, bueno, teníamos 3 de nuestros hijos, trabajamos mucho con Selene, ahí la íbamos peleando todos los días. Pero recuerdo cuando llegué a Haití con este grupo de hermanos, médicos, enfermeros, cuando vi esa situación de pobreza extrema, de miseria, de indigencia, y recuerdo haber pensado, pero yo en realidad soy rico, ¿no? Yo soy rico, ¿no?, comparado con cualquiera de ellos, ¿no? Y esa era la sensación que tenía, ¿no? Cuando vemos la indigencia, yo pienso que tiene algo como de inmoralidad, ¿no? Es como violenta ver a una persona que vive en esa situación, ¿no? Como que algo dice en nosotros que algo salió muy mal, ¿no? Algo está muy mal en nosotros porque no fuimos creados para vivir así, ¿no?, en esa situación triste, ¿no? Un mundo que está lleno de recursos, ¿verdad? Lleno de recursos para alimentarnos a todos, ¿no? Y que un ser humano viva de esa manera es algo que nos dice a las claras que algo está pasando en nuestra sociedad y en nuestra humanidad, en todos nosotros, ¿no? El indigente no tiene lo básico, eso es ser indigente, es el extremo más doloroso de la pobreza. Leí una estadística que dice que en Uruguay, en el año 2021, o sea, hace 2 años, solo el 0.3 vivía en la indigencia de nuestra población.
sin duda que eso ha aumentado, ¿no? No necesitamos esperar el censo porque sabemos que es así, lo vemos, ¿no? En nuestro país vecino, Argentina, los índices son mucho peores, ¿no? En Latinoamérica son terribles, ¿no? Dice también otra estadística que el 10% de la población mundial, somos más de 7.000 millones de habitantes en este mundo, dice que el 10% de la población mundial vive con dificultades para satisfacer las necesidades más básicas, como acceso al agua, saneamiento, salud, alimentos, ¿no? Y bueno, no vamos a hablar de las causas de esto, ¿no? Las causas subyacentes de esto, que no tienen nada que ver con el cambio climático, no tienen nada que ver con la sequía, tiene que ver con el pecado, tiene que ver con el egoísmo, tiene que ver con nuestro pecado, con nuestra ambición como seres humanos. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Lo que sí vamos a estar hablando es un poco de lo material, ¿no? Hay personas que tienden a ver todas las cosas en términos materiales. Vieron que existen esas personas, ¿no? Su vida gira en torno a lo que tienen o a lo que no tienen. Están obsesionadas por la riqueza. Eso es la avaricia. Algunos avaros tienen mucho dinero, pero otros avaros no tienen tanto dinero, pero viven obsesionados por la riqueza. Lo que tienen no lo comparten y viven para conseguir más. Su corazón está totalmente volcado a lo material. Y esos también, aunque no sean ricos, también están viviendo en avaricia. Muchos en este mundo siguen pensando que la clave de la vida es tener cosas, tener un buen pasar, tener confort, ¿no? Pero saben, las estadísticas, que he mirado otras estadísticas, las estadísticas de suicidios, ¿no? Nos hablan claramente de que eso no es verdad, ¿no? Los países más desarrollados económicamente, escuchen esto, los países más desarrollados económicamente están entre los mayores índices de suicidio. Qué paradoja, ¿no? Europa, Estados Unidos, supera ampliamente el índice de suicidio de Latinoamérica. Y en Latinoamérica, el más alto índice de suicidios es Uruguay, ¿no? Y después Chile, que son los que tienen más alto estándar de vida, más parecido al europeo. O sea que hay algo en la realidad que nos está queriendo decir algo, la realidad misma nos está queriendo decir algo, ¿no? El bienestar económico no es la clave de una buena vida, sino no serían así estas estadísticas. La avaricia es el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Eso es la avaricia. El afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Como dijimos, generalmente tienen esto aquellos que tienen mucho, pero a veces se da en algunos que no tienen tanto. Todos, sin duda, debemos cuidarnos de este pecado o de esta manera de ver la vida, que es la avaricia. Lucas capítulo 12, versículo 13, pasaje bastante conocido, pero muy profundo. Leemos el versículo 1 para ubicarnos en la situación que ocurrió esto, ¿no? En la vida de nuestro Señor Jesús. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, imagínense la escena, ¿no? Señor Jesús y miles y miles y miles de personas, ¿no? Tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, y ahí empieza este discurso del Señor Jesús. Y dice el versículo 13, el Señor Jesús estaba hablando de cosas espirituales. Pero dice el versículo 13, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo de la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico
había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué palabras, ¿no? Tremendas. Allí estaba el Señor Jesús, hablando como nadie nunca habló. Reunido millares de personas, escuchando lo que Él tenía para decir acerca de la vida, acerca de la vida eterna, acerca de la vida con Dios, acerca de Dios, acerca de la existencia. Tantos temas tan importantes, tanto que cualquiera de nosotros hubiera querido estar ahí, ¿verdad? Un ratito escuchando al Señor Jesús, a ver qué dice, qué enseña. Hay muchas personas que hablan muy bien, pero a veces hablan de cosas que a nosotros no nos importan, ¿verdad? Pueden ser grandes, muy elocuentes y grandes oradores, pero de pronto están hablando de un tema que no es importante para nosotros, pero lo que decía Jesús era importante para todo ser humano. Jesús hablaba de lo importante de la existencia humana, de a dónde tenemos que mirar, cómo tenemos que pensar, cuál tiene que ser nuestra cosmovisión, ¿por qué vivimos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. El Señor Jesús estaba hablando de cosas tan importantes. Pero de pronto irrumpe una persona allí, ¿no? Y no le pregunta, Jesús, ¿cómo hago para tener vida eterna? Jesús, ¿cómo hago para ser salvo? Jesús, yo quisiera irme al cielo, quisiera conocer a Dios. No le pregunta eso, ¿no? No le dice eso. Esta persona se acerca a Jesús con un problema. No sabemos nada de este hombre, ¿no? No sabemos si tenía muchas posesiones o no tenía nada, justamente, y eso era lo que estaba buscando, tener algo. Lo que sí sabemos es que tenía un problema con una herencia. Posiblemente había fallecido el padre y habían heredado él y por lo menos un hermano una herencia. Y aparentemente su hermano no quería compartir con él su herencia, por lo menos eso es lo que parece, ¿no? La situación. Capaz que se había quedado el hermano de forma ilegítima con la herencia, no sabemos, ¿no? No sabemos los pormenores, ningún detalle. ¿Saben? El Antiguo Testamento explicaba cómo había que repartir la herencia, no era un misterio. Si había algún problema con el repartir alguna herencia, era costumbre y podían venir a los rabinos, a los maestros, y poner la situación delante del rabino, y el rabino podía, con su sabiduría, decidir acerca de ese tema. Quizá por esto, esta persona fue a Jesús, dijo, bueno, acá hay un rabino, acá hay un rabí, y tengo este problema. No le explicó la situación, no se explayó en las circunstancias del hecho, solamente él quería que Jesús se pusiera de su parte. Dijo, maestro, rabí, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Es decir, que buscó el apoyo de Jesús para su problema terrenal, para el problema que a él le aquejaba y que él entendía que era el mayor problema que tenía en ese momento. No le importó el tema que Jesús venía hablando hasta ahora, que no tenía nada que ver con eso, ¿no? Fue a buscarle con una preocupación puramente terrenal. Y el Señor le responde en forma sorprendente, ¿no? Con una pregunta. Dijo, hombre, ¿quién me puso entre vosotros como juez o partidor de herencias? Como juez de paz, ¿no? Como partidor de herencias. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesús? Esa no es mi función, esa no es mi misión.
Yo no vine a eso. El Padre lo había puesto como redentor, como salvador. Él no había venido para ocuparse de estos temas de repartir herencias, ¿no? ¿Saben? Pensaba, hoy en día también algunos buscan a Jesús por algún tema que le aqueja, ¿no? Por algún tema personal, terrenal, que traen a Jesús para que Él lo resuelva, ¿no? Puede ser un tema económico, un tema personal, un tema de salud, y quieren que Jesús le resuelva su problema, porque ellos entienden que ese es el mayor problema que tienen. Creen que Jesús está puesto para resolver problemas, ¿no? Que nos permitan vivir nuestras vidas tranquilos y seguir como nosotros queremos vivir. De ninguna manera, queridos, ¿no? Jesús no está para eso. Jesús no vino para eso. Jesús en realidad vino a resolver nuestro principal problema, tu principal problema y el mío, que es el pecado, que es nuestra perdición, nuestra condenación eterna. Él no vino a ser para que no vino al mundo para que tu negocio no se cierre, o para que no te duela más la espalda, o para que gane tu equipo deportivo. Jesús no es un genio de la lámpara, ¿no? Él es el Salvador. Él es Dios que se hizo hombre para venir a salvarte. Ese es tu mayor problema. Vino a rescatar nuestra vida del infierno. Y eso es lo primero que Él quiere hacer con tu vida, si todavía no lo ha hecho. Pero lo segundo es que lo sigas como su Señor. Que lo sigas como tu Señor. A veces tenemos esa tendencia, ¿verdad? Pensamos que tenemos un problema que es el mayor problema y se lo llevamos a Jesús. Y Jesús dijo, pero eso no es tu mayor problema. Ese no es tu mayor problema, le dijo, ¿no? Yo no vine a eso, fue lo primero que le dijo. Y después le dijo palabras que él sin duda que no quería escuchar o no esperaba escuchar, ¿no? Le dijo, mira, tu problema no es que no están partiendo la herencia contigo. Tu problema es la avaricia. Opa, ¿no? Jesús iba a aprovechar esta oportunidad para dar una enseñanza magistral, ¿no? Que ahora vamos a analizar. Pero antes de contar la parábola, la historia, que ahí le vamos a tratar de hincar el diente, Jesús dijo claramente a qué se refería la enseñanza que estaba dando. Dijo así, ¿no? Mirad. Y este mirad quiere decir, escuchen bien, porque lo que le voy a decir es sumamente importante, ¿no? Mirad, presten atención, quiere decir, mirad, ¿no? Y guardaos de toda avaricia. Cuídense, guárdense de toda forma de avaricia. Guárdense de cualquier afán de poseer y adquirir riquezas. Guárdense de cualquier afán de poseer y adquirir riquezas. Dice el Señor Jesús, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La reprendió el Señor Jesús. Tu problema es la avaricia. Jesús no tenía necesidad que le dijeran qué había en el corazón del hombre, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre, dice Juan, ¿verdad? Él supo que el problema de este hombre, que no estaban compartiendo con él su herencia, era que estaba viviendo por las riquezas materiales, ¿no? Era la avaricia en su corazón. Capaz que el reclamo de este hombre era justo, pensaba yo, ¿no? Capaz que él quería que compartieran lo justo que le correspondía de la herencia, porque él quería ponerlo para su familia, para sus hijos. Capaz que era justo su reclamo, ¿no? Pero, sea como fuere, tenía avaricia en su corazón y estaba encarando la vida desde un punto de vista totalmente erróneo, materialista, terrenal. Y Jesús nos dice acá, guárdense, tengan cuidado de tener afán por la riqueza y por las cosas materiales. Huyan de esto, erradiquen esto de su corazón, sáquenla como si fuera una hierba mala. Porque si vos vivís por lo material, si vos vivís afanado por las cosas materiales y las riquezas, le estás cerrando a la vida. No es así la vida, dice Jesús. La vida del hombre no consiste en eso. Eso no es la vida.
Y uno esperaría que el Señor Jesús dijera, entonces, ¿qué es la vida? Pero como era el estilo de Jesús, dijo, bueno, yo le voy a contar una parábola. Nuestro mundo estimula la avaricia, ¿verdad? Estimula la avaricia. En nuestro mundo, el codicioso, el ambicioso, se le llama emprendedor y hay aplausos para él, ¿no? Hay reconocimiento muchas veces para los ambiciosos, para los codiciosos y para los avaros. Pero Jesús dice, no vivas tu vida para la riqueza y para lo material. No centres tu vida en lo que tienes o puedes tener, porque la vida del hombre, tu vida, no consiste en la abundancia de los bienes. No son las cosas la vida. No es el buen pasar, no es el confort, no es lo que te querés comprar. La vida es otra cosa y no te estás dando cuenta. Y entonces dice Jesús, le voy a contar una historia. Para explicarle esto le cuento una parábola. Y esa parábola es la llamada parábola del rico insensato, que todos conocemos y que acabamos de leer, ¿no? Ese rico que tenía una heredad que había producido mucho. O sea, este hombre tenía una heredad, había heredado de sus padres, de sus antepasados, una tierra, y la tierra había producido mucho. Pero yo te pregunto, cuando la tierra produce mucho, ¿de quién es el mérito de eso? La tierra que produce mucho, ¿de quién es mérito? ¿A quién hay que darle gracias? A Dios, ¿no? Acá podemos encontrar en esta parábola varios errores de este rico insensato. Y vamos a ir analizando estos errores, ¿no? Para poder tomar enseñanza de esto. Lo primero que vemos en esta parábola, en este rico insensato, que él pensaba dentro de sí y él se hablaba a sí mismo. Y durante esta parábola, durante el relato de esta historia, él solamente habla consigo mismo. ¿Se dan cuenta de eso? Solamente habla consigo mismo. Nunca habla con Dios. Él tiene un monólogo interno. Él era el dueño de la herencia, él era el dueño de los frutos, él era el dueño de los graneros, él era el dueño de los bienes. Él era el dueño de todos sus bienes y quería, y sin duda pretendía tener la potestad absoluta sobre todas esas cosas. Hay muchos pronombres posesivos acá, ¿no? Si ustedes se dan cuenta. Dice, no tengo donde guardar mis frutos, derribaré mis graneros, guardaré mis frutos, mis bienes, mío, ¿no? Es lo que más está marcando acá, es lo que tiene, ¿no? La posesión de sus cosas, ¿no? Él no agradece, él estaba convencido de que merecía, que era el derecho, que eran sus cosas. Y en ningún momento vemos a este hombre pensar en Dios, ¿no? Ni agradecer a Dios, ni reconocer a Dios. Podemos decir que él es totalmente impío porque él no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. En ningún momento habla con Dios. En ningún momento es consciente de la presencia de Dios. No vive delante de Dios, no teme a Dios, no le da gracias a Dios por esa tierra que produjo esas cosas. Solamente piensa en sí mismo y en lo que tiene, en sus riquezas. No agradece en ningún momento. Cuidado con nosotros, queridos, que no caigamos en ese ejemplo de ser tan ingratos, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos que es un derecho algo que en realidad es gracia, que Dios nos está dando por gracia, ¿no? Guardémonos de ser desagradecidos, en no reconocer que lo que tenemos y lo que somos pertenece a Dios. Y si la tierra produce, es obra del Creador. Pero si vos tenés un oficio, una profesión, un trabajo, una ocupación, y tenés salud para desempeñarlo, también es gracias a Dios. Es gracias a Dios. Y tenemos que darle gracias a Dios por eso. Dice el Salmo 24:1, del Señor, de Jehová, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo es de Dios. Todo es de Dios. Pero este hombre vivía sin tener en cuenta a Dios. Un monólogo interno permanente y nunca se dio cuenta tarde, de que Dios estaba allí y nunca le reconoció. El primer error fue que habló solamente consigo mismo y nunca con Dios. Pero el segundo error de este hombre rico
es que pensó solamente en guardar, en acumular, y nunca pensó en compartir, ¿no? Este hombre tenía mucho, ¿verdad? Tenía mucho más de lo que necesitaba para él y para su familia. Por eso dijo, bueno, voy a tener que hacer graneros mucho más grandes, ¿no? Podremos pensar, imaginarnos que seguramente si tenía una heredad grande, bueno, habitualmente tenía muchos siervos o jornaleros, ¿no?, que trabajaban ahí por el pan de cada día. Pero él nunca pensó en aquella persona que tenía como para poder ayudar en ellas. Solamente pensaba en sí mismo y en las necesidades de su familia, o por lo menos quizá en la del mismo y nadie más, ¿no? Nunca pensó en compartir. Adoraba el dinero, ¿no? No pensaba en otros. Era un avaro. Las cosas que hace hacer la avaricia, ¿no? La avaricia genera este tipo de ceguera antipática, ¿no?, de no ver la necesidad alrededor. ¿Cuántas peleas y distanciamiento entre personas genera la avaricia? Porque se sacrifican las relaciones, porque quiero tener para mí. Adoraba las riquezas. Y yo pensaba, ¿y nosotros con qué espíritu nos ganamos el sustento? ¿De tener para mí y para mi familia, para nuestros gustos y caprichos y nada más? Ahora miren, el apóstol Pablo dijo en Efesios 4, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ese es el pensamiento de alguien que ha sido regenerado, de alguien que tiene el Espíritu Santo, ¿no? El que ahora está trabajando, trabaje, pero no solamente para sus necesidades, sino también para compartir con el que padece necesidad. No es que invertir o guardar no tenga lugar, ¿no? La Escritura nos enseña también en Proverbios, mirá la hormiga, bueno, sé sabio, ¿no? Guardá cuando tenés para cuando no tengas. Está bien, esa parte está bien, ¿no? José, cuando llegó ahí a ser el segundo después de Faraón, tuvo que guardar en el tiempo de la abundancia y después tuvo para repartir en el tiempo de escasez, ¿no? Y pudo sostener a su propia familia gracias a esa sabiduría. Pero la cuestión fundamental es el corazón. Si nuestro corazón lo que tiene es, esto es para mí, yo lo quiero para mí, y empiezo a meter codazos al costado, ¿no? Ahí estamos cerrando. Él nunca pensó en compartir, solamente pensó en guardar. El tercer error que pensaba es, él pensó que los bienes materiales son lo que satisfacen el alma. Cuando pensó en todo este plan que él tenía, ¿no?, de tirar sus graneros y hacerlos mayores y acumular toda aquella riqueza que había juntado, él dijo, diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Regocíjate. Él pensó que el alma, el sumum de la alegría, de la felicidad, estaba en tener. Y eso no es cierto, queridos, ¿no?, como nos muestran esas estadísticas que estábamos pensando, ¿no? Ninguna cosa puede llenar el vacío del alma, o cosas pueden llenar el vacío del alma. Hemos creído muchas veces la ilusión de que las cosas llenan la vida, de que el tener, acumular, comprar van a dar sentido y satisfacción a mi alma. Pero resulta que, como dice la frase, ¿no?, cuando obtengo lo que quería, ya no lo quiero como lo quería, ¿no?, y ahora ya quiero otra cosa. Y eso no me llena y tengo que buscar otra cosa más y otra cosa más. Y eso es la tiranía de las cosas, ¿no?, que siempre nos tiene ahí como como la zanahoria ahí que uno va detrás de ella y nunca la alcanza. La satisfacción nunca llega. Es una idea errónea que arrastramos los seres humanos desde el Edén, cuando nos creímos la mentira de que hay algo distinto a Dios que pueda saciar mi alma. ¿Saben? En la historia hubo una persona que tuvo una posibilidad mucho mejor que cualquiera de nosotros para hacer este experimento, ¿no? Se llamó Salomón, Eclesiastés, ¿no? Él dijo, bueno,
como tengo tiempo, como tengo riquezas, como soy el rey de esta nación tan próspera, voy a buscar qué satisface mi alma. Y dice ahí en Eclesiastés 2:1, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí esto era también vanidad. A la risa dije enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Y después más adelante dice en el versículo 9, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Entonces uno dice, bueno, ahora sí, una persona que pudo hacerlo. Tenía riquezas, tenía poder, pudo darle a su corazón rienda suelta, placeres, deleites. Esta persona sí debe haber sido súper feliz. Su alma tiene que haber estado llena. Y mire lo que dice el testimonio de Salomón. Dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Se dan cuenta? ¿No? Tuvo la posibilidad como nadie de dedicarse a esto y dijo, no sirvió para nada. No sirve para nada. No me llena el alma. No me llena la vida. Si ustedes leen todo el discurso, finalmente él dice que el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En temerle, en guardar sus mandamientos, es una búsqueda de Dios. Eso es lo que llena al hombre, dice el Eclesiastés. Si el hombre más sabio y más rico en su tiempo lo intentó y te da testimonio de que no funciona, ¿no? ¿Lo vas a intentar otra vez? Tantas veces insistimos en que sí va a llenar mi alma esta cosa. No hay cosa, querido, querida, no hay cosa que pueda llenar tu alma. No es así. El ser humano se llena de expectativas de que no lo terminan de satisfacer, ¿no? Son esas cisternas rotas que no retienen agua. Pero hay un agua de vida que sacia la sed interior, y ese es Jesucristo. Recién cantábamos de él, ¿no? Jesucristo basta. Yo soy el agua de vida, dijo él, ¿no? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. La saciedad verdadera del alma no está en las cosas, no está en las riquezas, no está en lo material, no está en la aprobación de otras personas, no está en el amor de otras personas, solo está en Dios, solo está en Dios, en una relación personal con Él, para lo cual fuimos creados. Pero él pensaba que ahí tenía satisfacción el alma. El cuarto error de este hombre fue pensar que así como tenía abundancia material, también tenía tiempo en abundancia. Así como tenía riquezas físicas, materiales, también tenía el tiempo que él, quisiera para disponer. Este hombre no consideró que era solo un hombre, no consideró su debilidad, su fragilidad. Pensó que tenía muchos años por delante. No entendió que el tiempo es corto y que la vida se va. El bien del tiempo no funciona igual que las cosas materiales. El tiempo no es acumulable, no es recuperable, no es asegurable. Solo se puede dedicar, aprovechar, invertir en algo. Pero no se puede retener ni se puede guardar. Se va perdiendo a una velocidad de 24 horas por día. Todos tenemos esa condición, ¿no? Y la vida tiene un fin, una fecha de finalización. Y bueno fuera que cada uno de nosotros seamos conscientes de eso, ¿no? Que la vida tiene un fin. Y no sabemos cuándo puede ser, y puede ser hoy o más adelante. No lo sabemos, ¿no? Hace muchos años estaba ahí con unas personas que
estaban dedicados a la medicina antiedad, anti-aging, le decían, antiedad, ¿no? Y estaban meta a hacer propaganda de la medicina antiedad, ¿no? Y hay gente que consumía esa medicina antiedad. Y yo pensaba, pero qué ridículo esto, ¿no? Medicina antiedad. O sea, solamente es, bueno, productos que lo hacen a la persona verse al espejo como si fuera más joven. Pero no es más joven. Tiene la misma edad que tenía antes de ponerse esos productos, ¿no? No hay medicina antiedad. Es imposible, ¿no? Es algo, una vanidad ilusoria, creer que el tiempo no va a pasar. Por más que yo me cuide, está bien cuidarse, pero el tiempo va a pasar y lo estoy viviendo y ese tiempo está pasando. Más bien entonces debo aprovechar el tiempo e invertirlo en lo trascendente, en lo que tiene sentido, en lo que permanece. Y estar constantemente preparado para que, si me toca partir de este mundo. El quinto error, muy parecido al cuarto, y es el último error, es querer reposar su alma en esta tierra y en sus bienes, en lugar de inquietarla con la eternidad. ¿Cuántas personas ahogan sus sentimientos, sus conflictos existenciales, en riquezas, en entretenimiento, en drogas, en sexo, en juego? No quieren que su alma piense. No quieren que se sienta el vacío. Ese vacío existencial es duro de sentir, ¿verdad? Entonces no, cualquier cosa para que eso no pase. Pero eso es exactamente lo que a muchos nos ha traído a los pies de Cristo, el sentir ese vacío. El otro día hablaba con un hermano, ¿no? ¿Cómo pueden vivir tantas personas sin pensar en la eternidad, sin pensar en por qué estoy acá, sin pensar en por qué hay algo y no hay nada, sin pensar en para qué estoy acá, a dónde voy? Bueno, claro, muchas veces no se quiere pensar en eso justamente porque eso angustia, porque no tenés la respuesta, pero Jesucristo es la respuesta. Esas cosas que inquietan el alma son lo que solo Dios puede satisfacer. Así que no ahogues tu alma en cosas terrenales, deja que sienta la sed de Dios y que se sacie en Dios, ¿no? En Jesucristo. Prepárate para tu encuentro con Dios, encontrándote aquí con tu Salvador y siguiéndole y caminando con Él tu vida. El próximo que habla, después de este gran monólogo de este hombre, es el mismo Dios. El próximo que habla en la parábola es Dios mismo. ¿Se dieron cuenta de eso? Dice, pero Dios le dijo, ¿no? Él pensaba en esto y esto y esto y voy a hacer esto. Tenía tremendos planes. Dice, pero, como diría bien, ¿no? Pero Dios le dijo, no es así. ¿No? No es así. ¿No? Necio. Necio. ¿Saben? Esta palabra necio quiere decir algo así como loco, insensato. ¿En qué estabas pensando cuando desperdiciaste así tu vida? Has vivido como un necio total. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Este hombre no tenía Dios en ninguno de sus caminos. Dice, el insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza, ¿no? Y no pensar en Dios y en la eternidad es ser un insensato, es ser un necio. ¿No? Es ser un necio. Esta noche, dice acá, ¿no? Esta misma noche, no había más tiempo. Sencillamente era demasiado tarde para cambiar el rumbo de su vida y empezar a pensar en lo trascendente. ¿Y qué pasa en tu vida? Dice Eclesiastés capítulo 3 que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, como una semillita que nos dice, algo más tiene que haber. ¿No? Yo no sé, pero algo más tiene que haber. ¿No? Esa semillita lo puso Dios, ¿no? En el corazón humano. Algo que te dice que estás hecho para la eternidad, que tu fin definitivo no es aquí. ¿No? Y le dice Dios, lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Vieron que no le dice lo tuyo? Porque él le había dicho mis cosas, mi granero, mis frutos, pero Dios le dice lo que has provisto. En realidad no es tuyo, ¿no? Lo que has juntado. ¿De quién
será. No lo sabes, pero una cosa sabes, no será tuyo. No te lo vas a poder llevar. Hay una leyenda que algunos hay autos tienen, ¿no? Que dice, el que muere con más juguetes gana. Es un refrán cínico, ¿no? Como diciendo, acumular cosas, ¿no? Después vas a morir y es como si fuera una competencia, ¿no? Cinismo total, ¿no? Esos juguetes no van a servir de nada, ¿no? ¿Saben? Alejandro Magno, interesante la historia de este conquistador, emperador griego, que murió muy joven, no se sabe bien por qué, si lo envenenaron o de una enfermedad, pero murió a los 32 años. Y dice que cuando murió, él pidió, cuando estaba agonizando, pidió que cuando lo iban a pasear, haciendo esa especie de ceremonia, porque había fallecido, porque había muerto un emperador, que pusieran sus manos hacia afuera del féretro, ¿no? Hacia afuera, sus manos, para que todos vieran que estaban vacías, ¿no? Que aquel que había conquistado tanto, que tenía tantas riquezas, que había llevado su imperio hasta el Océano Índico, murió y nada se llevaba, ¿no? Bien interesante eso, ¿no? De lo que había acumulado, nada se pudo llevar. Y saben, así somos nosotros también. Nada nos vamos a llevar para el otro lado. Ninguna de esas cosas por las cuales nos afanamos y luchamos tienen trascendencia eterna. Así que más nos vale enfocarnos en lo que trasciende, para no morir como indigentes cósmicos. Y miren esta frase que publicaba un hermano hace unos días y me gustó mucho. Dice, Cristo, es una frase de Tozer, dice así, Cristo es suficiente. Tenerlo a Él y nada más es ser rico más allá de lo concebible. Tener todo lo demás y no tener a Cristo es ser un indigente cósmico, separado para siempre de todo lo que al fin importará. Qué tremendo, ¿no? Cristo es suficiente, tenerlo a Él y nada más es ser rico más allá de lo concebible. Tener todo lo demás y no tener a Cristo es ser un indigente cósmico, separado para siempre de todo lo que al fin importará. Qué tremendo, queridos. Ser rico en esta tierra y no tener a Cristo, o ser más o menos rico, o tener alguna cosa, no tener tanta, pero no tener a Cristo, es ser un indigente cósmico, ¿no? Separado para siempre de todo lo que al final va a importar. Si nosotros buscamos para nosotros tesoros, podemos llegar a sernos ricos, podemos llegar a tener un buen pasar. Muchos lo han logrado, ¿no? Ahora, si eso es todo lo que tenemos y no tenemos a Cristo, somos indigentes, ¿no? No tenemos nada de lo que al final va a importar. Y tener a Cristo es tener todo lo que realmente importa, ¿no? El que tiene al Hijo, tiene la vida. Mas al que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Cristo están escondidas todas las riquezas de la sabiduría, del conocimiento, de la gloria. Cristo. Hermano, hermana, ¿tenés a Cristo? Sos rico. Sos rico abundantemente y permanentemente. La propuesta de Cristo es ser ricos para con Dios. Porque el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios es como el rico insensato, un indigente cósmico. La propuesta de Cristo es ser rico para con Dios. Abandona la avaricia, querido. Abandona la avaricia y el extravío de las cosas, ¿no? Que nuestra riqueza sea la espiritual, el buscar su reino, el crecer en Cristo, el hacernos tesoros donde ni la polilla ni el orín corrompen y los ladrones no minan ni hurtan. Una riqueza imperecedera, una riqueza que nadie te puede quitar. Esa es la propuesta de Cristo. Debemos erradicar la avaricia en nuestra vida, queridos. Dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres siempre sin avaricia. A los creyentes dice esto, ¿no? Sean vuestras costumbres siempre sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo,
no te dejaré ni te desampararé. Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué tenés ahora? Bueno, contento. No quiere decir que uno no siga trabajando, no siga esforzándose, pero contento. Piedad y contentamiento, agradecimiento en el corazón. Eso es lo que nos propone el Señor. El contentamiento es clave en la vida. Vivir agradecido. Dice 1 Timoteo capítulo 6. ¿No? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que, miren lo que dice acá el apóstol, ¿no? Porque los que quieren enriquecerse, y esto es avaricia, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aún los creyentes podemos caer en esto. Por eso el Señor nos está diciendo esto, ¿no? Uno no está ahí inmune a la avaricia como cristiano. Al contrario, es un problema que tenemos que enfrentar cada día. El que nuestro corazón se vaya atrás de las cosas, ¿no? Pero acá dice que había algunos que por esa afán de enriquecerse, por esa avaricia, se habían apartado de la fe. Cuidado, hermanos, ¿no? Amar las cosas de este mundo es una tentación que todos tenemos, con la que todos luchamos, ¿no? Lo importante es seguir luchando, ¿no? Ser avaros, querer tener cosas y tener más, acumular riquezas, confort, centrar nuestra vida en eso que pasa, que va a pasar, es un error. No es así la vida, no consiste en eso, ¿no? El desafío es ser ricos para con Dios. Él es nuestro tesoro. Él llena nuestra alma. Él pone nuestra alma a descansar, como hablábamos hoy temprano, ¿no? Cuando vamos a Él. El Señor Jesús siguió hablando en este pasaje, no lo vamos a leer, pero cuando llega al final de ese pasaje dice en el versículo 31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El Padre sabe nuestras necesidades. Nosotros debemos buscar el reino de Dios, poner a Dios primero, que Él sea nuestra prioridad, ser ricos en Él. Una vida que tenga a Dios en sus caminos, que tenga a Dios en sus pensamientos, una vida que piense en compartir con el que tiene necesidad, una vida que no adore las cosas, sino que usa las cosas para Dios, para su gloria. Un alma que reposa en el único que da reposo, ricos en Dios, para que nuestra riqueza sea perpetua. No se puede servir a dos señores, ¿eh? No se puede. El versículo dice, no se puede, o sea, es imposible, ¿eh? No se puede. Sirvamos a Dios. Haced tesoros en los cielos. Contento con lo que tenés. Sé rico para con Dios. No seas un indigente cósmico como este rico insensato. Que Cristo sea tu riqueza. Seamos ricos en Él. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones.